Muchas gracias por haber esperado tanto. Quería terminar con esto antes de darte paso. ¿Cuál es tu nombre y bienvenido al programa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Mi bien. nombre, mi nombre es David Mederos de la Nuez. Soy amigo de Brian Infante en lo personal y así Mi que hermano. tenemos amigos en común, exactamente. Y nada, me gusta mucho tu trabajo. Te vengo siguiendo desde hace ya bastante tiempo. Vi los programas de Martí, los de la Constitución, que son súper interesantes. Te he visto en colaboración con otras personas. Vi cuando hicieron la petición para Gran Masón, para Gran Maestro a José Daniel Ferrer, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, ya que es un símbolo de libertad, una persona que está en prisión. Mucha gente dicen, no, por ejemplo, ahora con el premio Saharo que se está pidiendo para José Daniel Ferrer, hace poco, no sé si conoces a Free Citizen, o has oído hablar de En- él, Karen. no. Bueno, él estaba en un programa y alguien dijo que José Daniel estaba haciendo esto de la oposición por dinero. Él le preguntó, bueno, ¿por cuánto dinero tú harías lo que está haciendo José Daniel? La persona se tuvo que callar la boca porque Brillante. nadie, exactamente, es decir, contra los hechos y la verdad no se puede. La verdad siempre sale a la luz. Pues, Así mismo. pueden decir lo que quieran, pero siempre sale a la luz. Nada, estoy trabajando, entré básicamente para felicitarte, para decirte que tienes mi apoyo y que canales como este son los que deberían existir para crear sociedad civil cubana, que no existe la sociedad civil cubana. Lamentablemente, el cubano hoy en día no tiene cultura del debate. La mayoría de los cubanos no sabemos debatir. Cuando tenemos una opinión diferente uno de otro, enseguida nos atacamos y no nos ponemos a escuchar los argumentos que nos están regalando. Un mensaje para todos los cubanos: no necesitan una ley para preguntarle algo a un político. Los políticos son funcionarios públicos y se deben a la nación, al país, no se deben a un partido político como tal. Cuando están, aunque representen un partido político, los partidos políticos solamente representan una parte, por eso se llaman partidos. Es decir, ningún funcionario no debería existir ninguna ley para que un funcionario te responda a una pregunta o a una inquietud que tú necesitas como persona. Y para esto no hace falta que seamos ni juristas ni abogados. Sé que eres abogado de profesión porque te escucho hace mucho tiempo. Y, y nada, eso es lo que quería decir. Ellos se deben a nosotros, nosotros no nos debemos a ellos. En Cuba, lamentablemente, no existe ley. Es un país que la ley es totalmente ausente. De hecho, eh, familiares míos que han estudiado leyes me han dicho, aquí en este país no pasa nada si no es, si las cosas no pasan de a lo penal, no pasa absolutamente nada. Los casos que no son penales, tú vas a la policía, te quejas, la policía no quiere trabajar, nadie quiere trabajar. Es un país totalmente en un desorden, en un caos total. Anarquía. Pero, Anarquía total. anarquía total, pero total. Así es. Entonces, nada, quería darte las gracias por el trabajo que haces. Me parece que es un trabajo serio. Necesitamos que todos los cubanos, en cualquier lugar donde estén del mundo, abran su boca, dejen de ser cómplices de esa dictadura, porque hay dos maneras de ser cómplices de mi punto de vista. Una es activa, que es cuando formas parte del sistema, y otra es pasiva, que es cuando no haces nada. Es decir, Estoy de acuerdo. es muy fácil decir, hablar desde allá es fácil. Yo vivo aquí en Montreal, Canadá, a mí no me permiten entrar a Cuba. Yo tenía hasta el otro día toda mi familia allá, todavía me queda un familiar cercano allá, pero te estoy hablando que tenía un hijo allá, mi abuela, mi familia, mi mamá, toda mi familia estaba en Cuba y yo hablaba. Entonces Claro. dicen, es muy fácil hablar desde afuera. Eso es incorrecto y voy a poner dos ejemplos básicos. Uno, basado en eso, José Martí no tenía derecho a hablar de Cuba porque pasó más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba. Y a José Martí es el más universal de todos los cubanos. Independientemente, que es algo que me gusta de tu trabajo, que tú lo presentas como lo que fue un hombre, con sus luces y sus sombras. Y lo otro es que más fácil es quedarse callado y ser cómplices indirectamente de esa dictadura y irse a Varadero, restregarle en la cara a todo el mundo que tiene ejército fuera de Cuba, porque no es menos cierto, un cubano en Haití tiene más éxito que un cubano dentro de Cuba. Cuando un cubano tiene que salir de Cuba a Haití a buscar comidas y medicamentos, es el termómetro
para darte la temperatura a cómo está la política dentro de nuestro país. Y no podemos negar que la política es lo más importante de los tres fenómenos que van de la mano: política, sociedad y economía. Es decir, la sociedad y la economía son un reflejo de la mala política que llevamos desde hace mucho más tiempo que 65 años, algo con lo que coincido totalmente contigo. También yo soy contra la Constitución de 1940, es una constitución plagada de derechos positivos que no nos favorecieron en nada, prepararon el campo, fueron el campo de cultivo para esta dictadura que vino después. Es decir, tuvimos una dictadura blanda de 1953 a 1959 y después de 1959 vino la dictadura que se ha mantenido hasta ahora, más años de dictadura que de república. Entonces, cubanos tienen que despertar, tienen que dejar de echarle la culpa a los demás, tienen que dejar de pensar que alguien va a resolver el problema de ustedes. El problema de ustedes, y cuando hablo de ustedes, es de todos los cubanos, los que estamos dentro y los que estamos fuera, porque todos somos cubanos y tienen que actuar, tienen que actuar, tienen que aprender sus leyes, tienen que aprender sus estatutos. En Cuba no existe ley y tienen que aprender a defenderse como puedan y no ser más cómplices, ni directa ni indirectamente. Es mi Eh, mensaje para eso, para mi los cubanos. hermano, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente no tengo nada que agregar. Lo que dices es exactamente lo que pienso. Estoy muy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, de verdad, porque además tenemos amigos en común. Brian es mi hermano más que mi amigo, es mi hermano masón. Y aprecio mucho tu opinión, las palabras bonitas que dedicas al trabajo que hacemos. Realmente el cubano necesita entender que la libertad es responsabilidad. Como yo siempre digo, si hay una estatua de la libertad en Nueva York, tiene que haber una de la responsabilidad en California, porque ese es el contrapeso de la libertad. Para ser libre hay que ser responsable, como lo eres tú en Canadá, como lo soy yo en Estados Unidos y como lo es Brian en España y como lo es cualquier cubano en cualquier parte del mundo. Si somos capaces de entender eso, vamos a ser capaces de ser libres y la libertad comienza por nosotros. Es Exactamente, exactamente como tú dices, mi hermano. Muchísimas gracias por tu exactamente. intervención. Gracias por No, no llegué. participar, gracias por tu opinión, brother, gracias por el apoyo que das. Yo ahora recuerdo en tus palabras que seguro que has hecho comentarios como ayer, que creo que me recordaste los derechos positivos, Sí, que eso sí, no es todo el mundo el que habla con esos términos, que es muy propio del jurista. Y me encanta que tengas esa apreciación. Todos somos embajadores de la realidad y la tortura y el trauma que es el socialismo. Todos tenemos la responsabilidad, sobre todo tú en Canadá, que tienes una sociedad tan uf, socialistoide y tan complicada para un libre pensador como tú. Me imagino lo que tú padeces con las leyes y reglas de tu aquí sociedad. se restringe mucho la información. Por ejemplo, ahora mismo ni la página de Cubanos por el Mundo me entra. Cuando por ejemplo, ahora me mandas un artículo de Cubanos por el Mundo, no puedo verlo. Usando Entonces, VPN, eh, VPN en Canadá. exactamente, exactamente. No es fácil. Aquí yo pertenezco a una coalición aquí en Canadá. Esa coalición está aliada al Partido Conservador. Ahora el próximo primer ministro debe ser Pierre Poilievre. Esperemos que sea así porque Dios él mediante. tiene un compromiso con la libertad hasta ahora. Es un político, no podemos obviar que la política tiene sus cosas y los políticos no siempre son claros en las cosas que hacen, pero bueno, el que está hoy en día, que es Justin Trudeau, ese primer ministro es un traidor. Aquí se aprueban leyes sin contar con nadie. Yo soy ciudadano Esto, canadiense y te digo que a mí es nunca nadie me ha tremendo. preguntado nada para aprobar una ley. Se aprueban y ya, y muchas veces lo hacen a través del miedo, es decir, utilizan el miedo como forma de persuasión. Pasó con lo del bichito, no voy a decir nombre, no quiero perjudicar tu canal. Nosotros mismos nos autocensuramos precisamente por la censura tan grande que hay. No es normal tener que hacer un uso del lenguaje tan, ¿cómo decir?, rebuscado para poder decir una verdad. Así Ya es, ahí la vemos libertad de expresión. a dónde hemos llegado. Es que el problema, Entonces, mi hermano hermano, mío, dale, sé que estás trabajando. El no, no, problema es no, que no, dime, dime. de los 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848, yo siempre lo digo, hay 8 que ya asumimos como algo normal. La reforma agraria, la reforma urbana, la educación esta pública, que es un desastre, que es la causante de todos estos males, porque viene de abajo el daño hecho a las sociedades. La banca, la eliminación de la banca privada y una banca estatal nacional. A Trudeau aquí se le conoce como el hijo de Fidel.
porque Aquí- ese es a imagen y semejanza del más, el más criminal de todos los cubanos de todos los tiempos. Mi hermano, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente con cubanos como tú se puede construir una Cuba mejor, porque aunque estés fuera, aunque ya tú tienes ese deje de libertad que te va dando la vida y el intercambio en una sociedad que te permite hacer política, votar, hablar de diferentes opciones, aunque tengan las limitaciones propias de las redes sociales de hoy en día, tú demuestras que una Cuba mejor es posible, que no todos los cubanos somos chusmas, que no todos los cubanos somos simples y banales, que no estamos pendientes solamente al chisme, sino también pensamos en una Cuba mejor que de verdad que es posible. Gracias, mi brother, gracias por tu activismo, Esperemos. gracias por participar y Gracias. coño, un abrazo grande. Que Un ahora viene el abrazo. Espero invierno para que, ustedes. sí, espero que nos conozcamos un día. Muchísimas gracias. Ojalá, Dios Un mediante, abrazo. seguro, seguro. Un abrazo, gracias por participar.